Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:10. Queremos retomar un asunto que hemos seguido con mucho interés desde siempre, pero muy en particular en las circunstancias que estamos viviendo, que es el debate migratorio, el debate sobre cuáles deben ser las mejores políticas migratorias para nuestro país. Y que tiene como último capítulo la discusión a la cual yo hacía mención en mi comentario de ayer, que es el debate que se está dando en la Comisión de Seguridad de la Cámara, o que en realidad ya fue despachado de esa instancia, donde por una amplia mayoría se estableció que la migración irregular iba a ser un hecho constitutivo de delito. Queremos saludar esta mañana para hablar de este tema, pero también para hablar del marco más general al dirigente del Movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardoso. Eduardo, bienvenido, gracias por poder conversar esta mañana. Buenos días, Patricio, muchas gracias. Saludo para ti y la audiencia de las radios que piensan. Eduardo, una pregunta más general para que vayamos aterrizando. Te lo pregunto como dirigente migrante. ¿El debate o el tipo de debate que se está dando en Chile ha mejorado, se ha mantenido igual o ha empeorado en relación a lo que fue durante el gobierno anterior, el del presidente Sebastián Piñera, en el que ustedes fueron tan elocuentemente críticos? Evidentemente se ha agravado lo que Peor estamos que antes. asistiendo. Sí, notoriamente lo que vimos en la Comisión de Seguridad de Diputados recientemente con la discusión de este tema, en donde se vuelve nuevamente a discutir temas que se discutieron en la instancia de la ley, porque el tema de la criminalización de la migración se discutió cuando la ley y se tomó una posición de no criminalizar, es decir, avanzar con relación a lo que establecía el decreto ley de la dictadura en 1994, lo cual incluso motivó que organismos internacionales saludaran ese aspecto de la ley, es decir, la no criminalización, y eso hoy se está poniendo en cuestión. Ujú. Nosotros fuimos muy críticos con respecto a la ley 21.325 porque no abarcó la totalidad, entregó derechos recortados en muchos sentidos, pero lo que sí vemos ahora es que incluso los pequeños avances, incluso lo que la Corte, lo que el Tribunal Constitucional en su momento decretó como inconstitucionalidades en el caso de 7 artículos, hoy se están poniendo en cuestión. Y hoy se interpreta que el planteamiento que se hizo ante el Tribunal Constitucional fue una forma de obstaculizar el combate digamos, al delito internacional, incluso el combate a la irregularidad migratoria, lo cual evidentemente vamos en un sentido que es absolutamente preocupante. Sí, ¿a qué atribuyes eso, Eduardo? Ese deterioro, porque todos teníamos la perspectiva de que durante este periodo presidencial, y quiero ser bien preciso, no estoy queriendo decir que el gobierno es el responsable o el único responsable, me atrevería a decir más bien que es una relación, Eduardo, no sé si estás de acuerdo conmigo, entre la gestión presidencial y el trámite legislativo, ¿no? ¿Por qué piensas que se agravó cuando la perspectiva era que durante este gobierno las cosas deberían mejorar en relación al tratamiento del tema migrante? Hay una lógica que está también presente en todo esto y que es una lógica que viene desde el 2017 en adelante y es la utilización del fenómeno social migrante con fines políticos. Estamos frente a procesos electorales que se van a desarrollar a partir de ahora y lo que se está justamente es explotando
esa situación, porque se sabe que generalmente sembrando miedo y sembrando ese tipo de situación se facilitan mantener posiciones que no favorezcan cambios o avances en ese sentido. Yo creo que algo de eso hay en esto, además de que evidentemente los sectores más conservadores se están sintiendo hoy eh, fuertes como para cuestionar los avances que ha hecho la humanidad desde el 2045 en adelante, es decir, lo que hemos aprendido a partir de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y los dolores que provocó a la humanidad, este, y que eso se ponga en cuestión tan, digamos, con tal desparpajo, la verdad que es bien preocupante y lo hemos visto en la última sesión que hubo en la Comisión de Seguridad. Hubieron, digamos, intervenciones brillantes, desde organismos internacionales al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a académicos de todos en sentido de señalar que lo que se estaba haciendo era prácticamente una regresión que nos ponía como país frente a un incumplimiento de normas que ya, digamos, son reconocidas en general, en función de una necesidad de combatir el crimen organizado, es decir, haciendo el link entre migración y delincuencia, que también sabemos de que es una asociación que es mucho más construida que real, dado que los objetivos, los orígenes, los desarrollos y las afectaciones sociales son diferentes en un caso y en otro y son contradictorios. Estamos conversando con Eduardo Cardosa del Movimiento Acción Migrante. Eduardo, ya vamos a volver a lo que ocurrió específicamente en la Comisión de Seguridad Ciudadana, pero quería hacerte una pregunta, ¿no? Para que puedas aclarar un sentido común que está instalado, porque hay muchas personas que se preguntan, y yo me hago cargo de eso en la entrevista esta mañana, ¿por qué la migración irregular no tendría que ser un delito? ¿No? Porque se preguntan, si una persona quiere entrar a Chile no tiene nada que temer o nada que esconder, ¿por qué no entra por las decenas de pasos fronterizos que están abiertos en todas las regiones del país donde se puede hacer el trámite respectivo y entrar? ¿Por qué las personas están irregulares cuando podrían estar regulares si así lo quisieran? Bueno, esos son los dos argumentos que muchas personas usan para decir, bueno, parece razonable entonces que la migración irregular sea un delito. ¿Qué responderías frente a eso que me atrevería a decir que es un punto de vista que tienen muchas personas en Chile y que, bueno, creo que sería bueno precisar o aclarar en una mañana como esta? Sí, en el mismo sentido y para una cuestión previa que tiene Sí. que ver con relación a eso. Nosotros promovemos la migración regular, eh, y promovemos además la migración absolutamente en absoluta libertad. Es decir, en el sentido de que sea voluntaria, que no sea una migración forzada. Ujú. Partiendo de eso, ¿qué decimos? ¿Por qué la gente llega en esas condiciones? Hay muchas razones. Una de las Eso es lo razones primero, es ¿no? O sea, concretamente, es un grupo heterogéneo, eso es lo primero. O sea, no hay un perfil de personas que ingresen irregularmente, ¿no? no, Ya. no, Ujú. no hay, y las razones son diversas. Una de las razones concretamente tiene que ver con el tráfico de personas, es decir, estas bandas que sí nosotros consideramos que tienen que combatirse, pero no combatirse haciendo perder derecho a las personas, sino estas bandas que tienen control sobre todos los pasajes y sobre todo el trayecto que puedan hacer las personas hacia el país. Y esas bandas
exigen que se les pague, y además de que exige que se les pague, muchas veces eh, maltratan a las personas, las roban, le quitan los documentos como una forma de mantenerlos, digamos, bajo control, y a su vez los abandonan en un cierto parte del tramo y los dejan así, y así llegan a la frontera. Entonces, de esa forma no pueden entrar porque no se les facilita, porque no hay tampoco el acceso a que la gente pueda entrar. Hay que tener en cuenta que la política de fronteras hoy es de disuadir a que la gente venga, no es una política de frontera que tenga que digamos, que propenda a que la gente pase por la frontera y deje su documentación y se registre y tenga, sino que no llegue, ese es el interés. Eso es una de las situaciones. Otra de las situaciones, mucha gente que migra desde, no desde las capitales, sino conociéndose toda la normativa que tiene que ver con respecto a la normativa chilena, y por tanto llegan en condiciones de que llegan a la frontera, los rebotan, porque la orientación en frontera no es justamente acoger, sino disuadir a que se ingrese, y las personas caen en manos de quienes le están ofreciendo ingresar por pasos no habilitados. Esa, digamos, la disuasión a ese tipo tiene que ver con que el Estado informe en los países de origen las condiciones para migrar. Tiene también que ver con que haya una relación entre los estados que permitan informar en el trayecto también. Y tiene que ver con el combate al trata y tráfico de personas. El delito hay que combatirlo, pero para combatir el delito no podemos atentar contra los derechos de las personas y el derecho que tienen las personas a desplazarse. Nosotros en ese sentido, y es lo que más nos preocupa, hay como que además esto atraviesa más que el fenómeno migratorio, hay como una lógica que se pretende crear de decir que hay que sacrificar derechos para combatir el delito. Y creo que eso es muy nefasto, porque hay formas, la seguridad de las personas, la seguridad de los ciudadanos chilenos y la seguridad de las personas que están en los territorios que acogen es un derecho humano. Y es un derecho humano que se aborda y con una política de seguridad humana que también respeta los derechos de las personas que están en desplazamiento. Y eso es posible, no es mentira, no es un imaginario, es una realidad. No es Sí. que estemos creando ilusiones, no, eso es posible y se aplica en muchos países. El tema es la realidad, que es más fácil, y además si hay un margen de utilización política del fenómeno, de buscar anteponer una situación a la otra, sobre todo cuando hay fuerzas también que cuestionan la vigencia de los derechos humanos hoy. Sí. Eduardo, se ha ido haciendo una construcción política, mediática, hegemónica, que cada vez empieza a acercar más la palabra migración con la palabra delincuencia. Hasta el punto de que sospecho que hay muchas personas que casi ya tienden a verlas como sinónimos, ¿no? Y bueno, y de ahí derivan cuestiones como que la primera declaración respecto a lo que luego se conoció como el criterio de Valencia tuvo que ser corregida y precisada. Este proyecto de ley que yo quiero volver a insistir, y cada vez que hable del tema lo voy a volver a decir. No perdamos la capacidad de asombro que una ley respecto a la migración se esté discutiendo en la Comisión de Seguridad Ciudadana. O sea, esa es la expresión ya, diría Eduardo, literal de cómo se han ido mezclando los dos temas. ¿Y por qué hago esta introducción y te doy inmediatamente la palabra? Porque
Los organismos internacionales se están expresando de manera categórica sobre el modo o sobre la deriva que está teniendo Chile en materia legislativa, ¿no? Y de hecho tú invocabas a los expertos, bueno, esa es la institucionalidad internacional la que fue a hablar y no, y además fueron muy elocuentes y categóricos, ¿no? En que era una ley que no correspondía al estándar. ¿Qué reflexión puedes hacer sobre que va eh, el orden internacional a exponerlo, vamos a decir así? Los diputados escuchan un rato, terminan las intervenciones y luego van y votan igual a favor de la ley. Te pregunto por aquella derecha que va y que vota, pero también te quiero preguntar por esos sectores progresistas, algunos de los cuales también votaron a favor de esta ley, otros no llegaron a votar, otros se quedan callados y así sucesivamente. Yo creo que es muy preocupante porque si tenemos en cuenta de que el poder legislativo es quien debiera garantizar la aplicación de los derechos humanos a toda la normativa, dado los tratados firmados y ratificados y que están vigentes, que ocurra eso y que además sectores políticos que son en cierta medida transversales no se opongan frente a una violación flagrante a normativas internacionales, incluso a lo que fue la discusión hace un año y medio en el mismo Parlamento, es una regresión en temas de derechos que es muy preocupante y que no va a afectar a la migración solamente, sino que va a afectar diferentes aspectos de las políticas que se lleven a cabo. Yo creo que eh, hay que hay que visualizar y hay que tener claro y hay que exigirle a los representantes ante el Parlamento que cumplan con su misión con una finalidad que es una finalidad básica en la forma de legislar. Lo que estamos viendo es, por un lado, el establecer un delito que está condenado, por otro lado, en el caso de la famosa doctrina Valencia, un principio de violar el principio de igualdad y no discriminación, incluso tratamiento, digamos, diferenciados de manera arbitraria. Entonces estamos frente a una situación que es muy preocupante, porque en definitiva los derechos humanos no son un objetivo a alcanzar. Los derechos humanos son un estándar mínimo sobre el cual se puede construir hacia arriba, pero los estamos teniendo. Primero, los estándares mínimos los estamos desconociendo y en función de supuestas necesidades que hacen imposible cumplir los estándares, se sacrifican los derechos humanos en función de cualquier otra situación. Y eso es una regresión anterior a 1948. Estamos, digamos, estamos tomando la autopista en sentido contrario, y eso tiene consecuencias sociales importantes. Y Ujú. si eso se hace también dentro del margen de poder recolectar ciertos votos o no en otros casos, de no eh, contradecir un sentido común que se está instaurando, es peligrosísimo también, porque en estos casos ver que todo el mundo actúa de la misma manera y que no hay una diferenciación, que no hay otro relato, es muy preocupante y es muy dañino para el futuro de la sociedad. Estamos frente a situaciones de incertidumbre grandes en las cuales tenemos que salir adelante juntos y no justamente generando más incertidumbre y caminando hacia la barbarie, Sí, porque cuando no se respetan los derechos humanos vamos en mal camino. cuando tú dices, digo para complementar nomás, cuando tú dices estamos retrocediendo hacia antes de 1948, dices hasta el año en que se instauró la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Eduardo, para finalizar,
Tú hace algunas semanas dijiste dos cosas. Primero, que volviste a insistir en la idea de que la gran mayoría de la población migrante en nuestro país se trata de personas honestas, que contribuyen, que trabajan, em, que hay un porcentaje de infractores de ley, así como los hay en la población chilena. Pero dijiste otra cosa, dijiste que esas personas honestas, vamos a decirlo así, o que no infringen la ley están sintiendo la persecución, están sintiendo la hostilidad, están sintiendo el miedo y en algunos casos la persecución. ¿Eh? Yo he tenido testimonios de cómo se viralizan en los grupos de WhatsApp, de los condominios, de los edificios, información contra la población migrante, habiendo migrantes entre los propios vecinos, ¿no? ¿Qué reflexión podrías hacer sobre esto como para finalizar esta entrevista? Sí, que es sumamente preocupante porque estos discursos tienen consecuencias. Las palabras llevan a actos y justamente lo que estamos viendo es eso. También estamos viendo, y es sumamente doloroso lo que está ocurriendo en el norte, en donde, como ustedes saben, tanto en el lado de Arica como en el lado de Colchane, hay población varada, y hay muchos niños incluso varados. Y a las personas que quieren ir a ayudar frente a una crisis que es humanitaria, prácticamente no se le está dejando acercarse o hay que acercarse con muchas dificultades cuando hay niños que se necesitan que se les acerquen pañales, que se les ayuden mínimamente. Entonces, evidentemente ese clima que se genera y que se manifiesta de muchas maneras está dificultando la inserción de las personas. Hay que tener en cuenta que la vinculación al delito real no llega ni siquiera al 2%, y que evidentemente también las personas migrantes son víctimas del delito internacional y que a nosotros nos interesa que se combata el delito, Ujú. pero no nos interesa que se sacrifiquen los derechos, ni los nuestros ni los de nadie en ese sentido, y estamos viendo cómo a veces para muchas personas le resulta, cuando salen todas estas declaraciones en prensa, les resulta hasta difícil ir a trabajar por los comentarios, por los dolores, por las discusiones, por todo el planteamiento, por tener que, cuando una persona extranjera se relaciona con alguien nuevo que lo conoce, tener que dar muestras de blancura, de que no es ninguna mala persona y de que, digamos, es una cuestión absolutamente que no hemos vivido nunca. Es la primera vez que estamos frente a esto y por esto es que decimos que nos duele muchísimo que cuando esperábamos justamente avanzar en derechos, en avanzar combatir la irregularidad, pero no combatir la irregularidad con un decreto, sino que combatir la irregularidad viendo la realidad del fenómeno y actuando sobre él de manera inteligente y Ujú. respetando derechos, encontrarnos justamente con estos discursos que realmente nos tienen muy preocupados, nos tienen en cierta medida bastante inquietos, y con dificultades, porque no es fácil también a los niños explicarles comportamientos que tienen mayores a partir de lo que escuchan en comentarios de dirigentes políticos, ¿verdad? Bueno, hay que separar la paja del trigo, seguir aportando con argumentos a esta fiebre que a veces se apodera de la discusión nacional, precisar que nadie está hablando de que no se le aplique todo el peso de la ley a los migrantes que cometen delitos. No he escuchado nunca algún dirigente migrante que diga algo semejante, muy por el contrario.
Se ha señalado siempre que a los migrantes delincuentes, igual como a los chilenos, ¿no? Es decir, a las personas que infringen la ley en este territorio, independientemente de donde hayan nacido, hay que aplicarles todo el peso de la ley. Pero bueno, ese grupo es una minoría, el otro es la gran mayoría. Eduardo Cardoza, muchas gracias por esta conversación y que tengas un buen fin de semana. Igual ustedes, y gracias a la radio y a los oyentes, que tengan un buen fin de semana también. Un abrazo. Gracias, Eduardo. Son las 8:35, vamos a hacer un breve alto y a la vuelta, por favor, bueno, todas y todos, independientemente de donde nos estén escuchando, pero en especial a los votantes de la región metropolitana, vamos a tener un panel con los candidatos al órgano constituyente que postulan por esta, que es la región que, como ustedes saben, tiene una mayor cantidad de habitantes. Vamos y volvemos. En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía y sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Conduce la periodista Antonella Esteves. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollos Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz.